Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Bienvenidos a nuestra sesión de conferencias de valores verdaderos de la familia, un currículum de LCLC, la Asamblea de Líderes del Clero Estadounidense. Mi nombre es Mónica Vallejo, del Ministerio Latino de Manhattan, de Nueva York. Se les agradece que nos puedan acompañar en este nuevo ciclo de conferencias, donde estamos repasando a través de la palabra cuáles son los secretos del cielo y cuál es nuestro rol con el deseo de Dios en estos tiempos de cambios trascendentes para la humanidad. Para empezar nuestra sesión, le vamos a pedir a la ministra Aurea Serna que pueda ofrecernos una oración de apertura para nuestra sesión de hoy. Por favor, ministra Aurea, ¿nos ayuda con la oración, por favor? Muchas gracias, Mónica. Vamos a orar, por favor. Querido Padre Celestial, te agradecemos profundamente por estar reunidos nuevamente en este día, Padre, en esta serie de conferencias de ACLC en español, Padre, la cual agradecidos por permitirnos, Padre, reunirnos nuevamente. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, el reverendo Steve Boyd, Padre. Te pedimos para él que puedas guiarlo, Padre Celestial, puedas abrir más sus pensamientos, sus sentimientos, su corazón, Padre Celestial, para que así pueda él llegar a todos los corazones de todos los hermanos y ministros que están aquí presentes, Padre, la cual te agradecemos de todo corazón, porque cada día queremos prepararnos, también educarnos más, Padre Celestial, poder así abrazarnos juntamente todos los ministros cristianos en español, Padre, la cual en América, Padre Celestial, hay muchos hermanos latinos que están esperando por tu palabra, Padre, por tu educación, y juntos queremos, Padre Celestial, como hermanos y hermanas, como de un solo Padre y creador del cielo y la tierra, Padre Celestial. Por eso hoy día te pedimos tu guía y tu protección para el reverendo Steve Boyd y para cada uno de nosotros que abramos nuestros corazones, Padre, para recibir esta conferencia con gratitud y amor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús y en nombre de todos los hermanos presentes y en mi nombre, Aurea Serna, miembro de una familia bendecida central. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermana Aurea. La verdad es que es lindo escuchar la oración y empezar nuestra sesión en oración. Muchísimas gracias. Es un honor para mí que ustedes estén aquí. Bienvenidos a los que acaban de entrar también a esta reunión. Para mí es un honor, la verdad, poder presentar a nuestro hermano mayor, el conferencista de hoy, que nos va a hablar del ideal original de Dios. El reverendo Stephen Boyd es decano de la gestión de inscripciones y la vida estudiantil. Es catedrático del Seminario Teológico de Unificación. El reverendo Boyd y su esposa, Colleen Boyd, fueron misioneros en Sudamérica por 20 años. Así que el amor que tiene por los latinos ya sabemos cómo puede ser, ¿no? Uno que ya lleva aquí 20 años también en este país, o los que estemos, sabemos que al final terminamos amando la tierra en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces sabemos el amor y el cariño que el reverendo Boyd tiene pues para los latinos nosotros. Así que y no se asusten, porque aunque él es americano, él va a hablar en español. Y ustedes se van a sorprender, se van a sorprender. Reverendo Boyd tiene 3 hijos y nacieron todos en la República de Uruguay, así que muy orgullosamente me complace muchísimo darle la bienvenida al reverendo Stephen Boyd. Reverendo Boyd, bienvenido, la plataforma es suya. Gracias, Mónica. Es un placer estar aquí con ustedes. Realmente tú lo dices en el clavo, realmente mi corazón está con los hermanos latinoamericanos aquí en Estados Unidos y también en todo el mundo, realmente, porque tenemos adherentes trabajando y participantes en las conferencias nuestras de todos los países, pero con antecedentes latinos. Así que es un placer estar aquí hoy como invitado para dar la conferencia, para arrancar en esta serie de conferencias. Así que para comenzar quisiera compartir mi pantalla. A ver, un momento. ¿Se ve bien, Mónica? Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno,
Aquí estamos reunidos en el Ministerio de Valores Verdaderos de la Familia con un fin de compartir varias conferencias a lo largo de las semanas, a los días viernes. Hoy comenzamos con lo que viene a ser la primera sesión y aquí vamos a hablar acerca del ideal de Dios. Y esta conferencia se presenta como fundamento para escuchar otras conferencias que van tocando temas importantes de la vida familiar y el quehacer humano. La segunda sesión, muy importante, hablamos acerca del matrimonio, el matrimonio ideal, como lo vemos nosotros, y el valor de la familia, y lo que significa tener una familia unida. En la tercera sesión, tocamos el tema muy importante que es el mar. Hoy en día, en el mundo moderno, muchas veces nos enfocamos mucho en lo que significa el mal o el entender por qué las cosas, aunque deseamos las cosas funcionen bien, no siempre funcionan bien. En qué podemos desviarnos para disfrutar el propósito original de nuestras vidas. En la cuarta sesión hablamos de el matrimonio, cómo restaurar las familias y los matrimonios y establecer familias unidas en este entorno dificultoso que significa la vida de la vida humana caída en el mundo pecaminoso. Y en la quinta sesión hablamos acerca de la bendición del matrimonio, como una propuesta central de este grupo de ofrecer resolución a las dificultades que sufrimos día a día. Entonces, comenzamos con la primera sesión y aquí vamos a hablar acerca del ideal, el ideal original de Dios. Y puede ser que sorprenda la afirmación de que exista un ideal original. Muchas veces simplemente pensamos que Dios existe, tal vez, o luchamos con la idea de la existencia de Dios y no contemplamos, no profundizamos en reflexión o en el pensar acerca del plan de Dios que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué nos crió? ¿Con qué fin deseamos que vivamos nuestras vidas? ¿Qué hacemos ya que vivimos en este mundo físico y en nuestras familias, sociedades y naciones? Entonces, el planteo que queremos hacer es cuál era el ideal original de Dios para la humanidad. Y aquí se presenta la pregunta en pretérito, pero realmente no estamos hablando de lo que fue, de lo que es. Aquí queremos discutir, conversar acerca de lo que significa el ideal de Dios en el sentido eterno, lo que fue desde el inicio y lo que es para nosotros hoy en día y lo que será en el futuro. Y para entender el plan de Dios, el plan original para la humanidad, vamos a examinar las escrituras y tratar a través de la Biblia entender algo más profundo acerca de por qué estamos aquí y qué es lo que debemos estar haciendo con nuestras vidas. La Biblia nos explica en el libro de Génesis, en el primer capítulo, el versículo 27, que Dios creó al ser humano a su imagen. O sea, somos herederos, somos recipientes de las mismas características que Dios tiene dentro de sí en el momento de creación. Y continúa diciendo de que Dios creó hombre y mujer a su imagen. O sea, tanto el hombre como la mujer son reflejos de la naturaleza original, la naturaleza eterna de Dios. O sea, Dios es un ser masculino y femenino. Y como vamos a ver solamente en la unidad del hombre y la mujer, podemos ver la reflexión y la encarnación sustancial de lo que es Dios en su totalidad. Después de la creación, Dios dio una responsabilidad a los seres humanos. Somos creados como sus hijos. Adán y Eva fueron criados como hijo e hija de Dios, seres divinos, con cierta responsabilidad, con cierta dirección. Llamamos esta responsabilidad, lo recibimos en lo que llamamos las tres grandes bendiciones. Entonces, ¿qué son las tres grandes bendiciones? En Génesis 1:28 dice, y Dios los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo
y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, tenemos la responsabilidad de cumplir 3 bendiciones. La primera bendición significa ser fructífero. Y como vamos a ver, esto significa simplemente ser maduro. Y vamos a hablar acerca de lo que significa la madurez. ¿Qué significa ser maduro? La segunda bendición significa formar una familia. Multiplicarse significa formar familias, tener hijos también a imagen y semejanza de Dios, heredando a través de los padres, en el caso original Adán y Eva, heredando las características originales divinas de Dios. Y sobre ese fundamento, en tercer lugar, podemos estar en posición de cumplir la tercera bendición, o sea, tener dominio, tomar dominio sobre el mundo, el entorno, el medio ambiente en que nosotros existimos, tener una relación de dominio, pero un dominio de amor, y como vamos a ver, de buena gerencia. Ok, aquí tenemos entonces dibujado en esos gráficos las 3 grandes bendiciones. El plan de Dios. Ser fructífero, como vamos a ver, significa ser un individuo con mente, o podemos también utilizar la palabra espíritu, y cuerpo, unidos, centralizados en el amor y la verdad de Dios. Una persona madura no es la persona que no se equivoca, no es la persona que sabe todo, es una persona quien se dirige primeramente a Dios como creador, recibe su palabra de verdad como guía, experimenta su amor divino y verdadero incondicional y en su cuerpo expresa a través de acciones concretas esos pensamientos y valores positivos. Madurez entonces significa el madurar el corazón y practicar el amor a través de las acciones del cuerpo todos los días. Esa es la unidad que define para nosotros la madurez. La multiplicación significa entonces sobre la base de la primera bendición, o sea, siendo un hombre maduro, una mujer madura, unidos en el amor de Dios, cuyo mente y cuerpo, cuyas palabras y acciones estén unidos, forman así una familia interesada en Dios. El resultado de su amor horizontal es el fruto del amor vertical que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Y la consecuencia de esa acción de dar y recibir entre hombre y mujer son el nacimiento de los hijos. Hijos también que representan la imagen, que son la forma sustancial de la imagen de Dios. Entonces, en el plan original de Dios, Dios quiso ver una familia ideal. Y como vamos a ver, ese fue el plan que Dios tuvo para Adán y Eva. Y sobre esa base, habría establecido una familia de bondad que se habría extendido en el tiempo a una sociedad, una nación y un mundo también de bondad, ¿no? O sea, el fundamento del reino de los cielos, el mundo ideal que Dios persigue y que también nosotros persigamos, es un mundo de amor, la multiplicación y comienza la familia. Y en tercer lugar, la tercera bendición es tomar dominio, tener dominio, un dominio de amor. Gente unida entre sí, como familias, sociedades y naciones, se relacionan con la naturaleza, el mundo natural, pero guiado por la verdad, los principios y virtudes y valores espirituales que Dios nos brinda, pero sobre el fundamento del amor verdadero. O sea, nosotros no buscamos sacar y quitar de la naturaleza, sino vivimos en pro de la naturaleza. Y en esa unidad de dar y recibir entre nosotros como hijos maduros de Dios, con el medio ambiente, no sufrimos la destrucción del medio ambiente, sino vemos el florecimiento de su propósito original. Ok, entonces acá tenemos las 3 grandes bendiciones. En esta conferencia de hoy vamos a ir entrando en más profundización sobre cada una de esas 3 bendiciones. Entonces comenzamos con la primera bendición, ser fructíferos. Como dije en Génesis 1:28, la Biblia nos enseña y los bendijo Dios con esas palabras, sean fructíferos. Entonces el deseo de Dios fue que Adán y Eva, y
claro, todos nosotros, porque también nosotros somos los hijos de Dios, fuéramos personas con una mente centralizada en Dios, cuya mente o espíritu se enfoca en Dios como el centro de los pensamientos y fuente de la sabiduría, fuente del amor, fuente de la verdad, que nos orienta en nuestras vidas. Dios como en nuestro Padre en el cielo, tal como nosotros como padres con nuestros propios hijos, está en posición de guiarnos. Nos brinda palabras de verdad, nos da su amor, y eso es lo que nutre el espíritu o la mente del ser humano. Esa mente centralizada en Dios, entonces dirige su cuerpo. Nosotros sabemos de que las acciones del cuerpo son el fruto de los pensamientos. Los pensamientos en el ser humano original son pensamientos buenos. Entonces, las acciones que corresponden a esos pensamientos buenos también serán acciones positivas y buenas, constructivas. Y en el tiempo, a través de un tiempo de crecimiento, porque claro, nosotros no nacemos perfectos, el hombre no es creado perfecto, tenemos que pasar por un tiempo de crecimiento, vamos aprendiendo, y una vez que alcanzamos un nivel mínimo de desarrollo y crecimiento, podemos decir de que, bueno, hemos alcanzado lo que significa ser adulto. Personas maduras, quienes viven unidos, palabras y acciones, y expresen todo el amor verdadero de Dios en nuestro estilo de vida. Aquí queremos citar palabras del Reverendo Sun Myung Moon, quien es cofundador de nuestra obra, donde él dice, la humanidad ha estado anhelando la madurez. ¿No es cierto? Todos anhelamos ser personas maduras. Queremos ser buenas personas maduras. Tenemos que saber por qué el hombre y la mujer tenían que esperar para hacerse maduros antes de tener una familia. Es necesario porque nuestra capacidad de amar requiere un periodo de crecimiento. O sea, aunque tú deseas ser una persona madura, no es por el deseo que lo alcanzas. Al contrario, es por el esfuerzo en el tiempo, tomando responsabilidad a través de un periodo de crecimiento que tú puedes alcanzar la madurez. Claro, entonces para poder tener una familia sana, unida, positiva, esa familia tiene que componerse por un hombre maduro, una mujer madura. Entonces, antes de formar la familia, antes de casarse, establecer el matrimonio, es importante en la vida individual tomar ciertos pasos hacia la naturaleza. Por eso la primera bendición es ser fructífero. Siguiendo un poco con las palabras de Reverendo Moon, dice, una persona madura se encuentra en un estado de perfección. No significa nunca cometer un error matemático o técnico. Significa tener un corazón maduro de amor y vivir por el bien de los demás. La perfección es el resultado de un crecimiento natural libre de pecado. Este es el significado de la bendición ser fructífero. O sea, importante es ahora un poco examinar el significado, la definición tal vez de la palabra perfección. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos en la vida cotidiana acerca de la perfección, pensamos, una persona perfecta sabe todo, nunca se equivoca, nunca erra de ninguna manera. Pero para nosotros eso no significa la perfección que Dios busca. En primer lugar, aprendemos nuevas cosas todos los días porque la verdad es infinita, ¿no? Nunca acabamos de aprender. Y no significa, perfección no significa no cometer ningún tipo de error. Al contrario, para nosotros perfeccionarse significa perfeccionar el corazón, crecer en amor, saber amar a todas personas en todas circunstancias, en todas las circunstancias. Y como dice acá, significa tener un corazón maduro y vivir por el bien de los demás. Entonces, perfección dentro del contexto que estamos hablando aquí en la conferencia significa perfección del corazón en su capacidad de amar. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso
a lo largo de la conferencia. Muy importante es entender la palabra de Jesús acerca de este principio de ser fructífero. Jesús mismo dijo que tendríamos que llegar a ser perfectos. A veces nos olvidamos de las mismas palabras de Jesús, pero Él nos exhortó, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Entonces aquí, otra vez, ¿qué significa eso? No significa que debemos saber todo, ¿no? No significa que nunca debemos equivocarnos, olvidarnos de algo, no, no. Significa perfeccionarnos en nuestra relación con Dios y por lo tanto en el amor de Dios. Entonces, ser fructífero significa tener madurez. Ser maduro significa alcanzar la perfección individual. Pero la perfección no se alcanza de un momento para el otro. No es una cosa instantánea. El crecimiento, como la perfección, que es el objetivo del crecimiento, ocurre en el tiempo a través de nuestro esfuerzo, de aprender, de practicar, hasta aprender de nuestras equivocaciones por la experiencia. Pero con la meta final de perfeccionar nuestra capacidad de amar en una forma verdadera. Eso significa amar unos a otros como Dios nos ama a nosotros. Entonces, en una persona que alcanza la perfección individual, la mente y cuerpo se unen, se hacen uno, ¿no? La persona que alcanza la perfección individual es una persona madura de carácter y de corazón, ¿no? Es una persona de integridad. Como su mente y cuerpo están unidos, significa que sus palabras, sus acciones, sus pensamientos y sus obras se unen. Entonces, es una persona que gana nuestro respeto. Es una persona en quien podemos confiar. Es una persona quien ama en cada circunstancia. Y como vamos a ver, Jesús era una persona así. Jesús alcanzó este nivel de desarrollo y crecimiento. Y por eso sentimos que podemos confiar en las palabras de Jesús, en su guía, hasta entregar nuestras propias vidas a Jesús por nuestra fe, ¿no? Entonces, viviendo de esa manera, una persona se hace uno con Dios, ¿no? Este fue el ideal original que Dios tuvo para Adán y Eva. Sigue siendo el mismo ideal que Dios tiene para nosotros. Dios no manda ese tipo de mandamiento o bendición a Adán y Eva solos. Es para todos nosotros, porque todos somos sus hijos. Entonces el fin es llegar a ser uno con Dios. La mente y cuerpo en la perfección individual se hacen uno. En la Biblia, en Santiago 1:22, dice, no solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. O sea, no basta con solamente escuchar y entender, sino de practicar. Claro, podemos entender que a veces no practicamos correctamente y no aplicamos la palabra de Dios en todas circunstancias como deberíamos hacer, pero ese debe ser nuestra meta, de poder no solamente creer, no solamente recibir la palabra de Dios, sino de vivir la palabra de Dios. O sea, convertirnos en la encarnación de la palabra de Dios. También en 1 Juan 3:18 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. O sea, que nuestro amor no solamente sea una expresión verbal que hacemos para la persona cercana a nuestra, sino que a través de las acciones, los actos de servicio, demostremos el amor que tenemos, ¿no? en actos concretos. También en Mateo 7:21 dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, no basta con solamente llamar a Dios o alabar su nombre, aunque eso sí es importante, sino el que entra en el reino de los cielos, el que realiza en su vida diaria concreta la voluntad de Dios, que hace sustancial la palabra, el amor de Dios. En 2 Pedro 1:5-7 dice,
Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción de Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O sea, estas son instrucciones que Pedro nos brindó hace 2000 años, ¿no? Acerca de cómo conducirnos en nuestra vida de fe diaria. Y aquí no está hablando solamente de tener fe en un sentido vago, sino todas estas son características de lo que significa tener fe y practicar la fe en nuestra vida. Mente y cuerpo, intención y acción. Nuevamente en 2 Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles y improductivos, ¿no? A veces nosotros, no sé si un poco Pedro acá está castigando a la gente, ¿no? No sean inútiles, ¿no? En lugar de eso, practicar, ¿no? En sus acciones lo que expresan en sus palabras o lo que tienen en sus pensamientos en sus mentes. Y acá una cita muy interesante de Robert Moon, ¿no? De un libro que se llama Bendición y Familia Ideal. El individuo perfecto es aquel que en la mente y el cuerpo son completamente uno a través del eterno dar y recibir el amor, habiendo madurado según la forma de amor que Dios creó originalmente, o sea, a través de haberse madurado en el amor original de Dios, uno puede unir su mente y su cuerpo. Una persona que está madurando a través del amor es como un capullo creciendo en fruto. O sea, tú eres como persona en capullo que va a explotar, ¿no? Creando, transformándose en una mariposa. Otras palabras de Robert Moon, si una persona alcanza el estado de unidad entre mente y cuerpo, puede ver y comprender el mundo entero. Allí resuena en todo el cielo y la tierra. Cuando nuestro cuerpo resuena en perfecta unidad con una mente perfecta, podemos conectarnos a todo. Yo no sé si ustedes han pensado en la grandeza, ¿no? Lo magnífico que es la creación en que vivimos nosotros. Y parece que todo está en armonía, está en equilibrio. Una cosa se relaciona con la otra en un estado de armonía, de unidad. Y muchas veces el ser humano se siente ajeno a eso. Mira y se siente alienado a esta armonía cósmica. Aquí Robert Moon afirma de que cuando una persona centralizada en Dios une su mente y cuerpo, allí puede sentir el resonar todo el cielo y la tierra. Y entra cuando resuena en perfecta unidad, ¿no? Con esa creación, entonces nos sentimos conectados con todo, ¿no? Con todo lo que hay, ¿no? Eso significa entrar en unidad y alcanzar nuestro estado de perfección, que es el propósito original por el cual fuimos creados. Incluso podemos escuchar el sonido del universo en movimiento. En proporción a ese sonido, nuestra risa estalla y nuestra alegría explota. Cuando llegamos a ese plano, podemos conectarnos infinitamente con ese poder superlativo, el poder ideal de la creación. Qué increíble, ¿no? Ese es lo que nos espera, ¿no? Ese es el plan que Dios tiene para nosotros, que todos alcancemos ese nivel de desarrollo para que podamos experimentar exactamente lo que aquí el Reverendo Moon explica. En la perfección individual también llegamos a ser personas maduras de carácter y de corazón. Jesús dijo que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? En Mateo 22, 36 a 40, Jesús dice,
Bueno, dice la Biblia. Maestro, aquí hablando uno de los discípulos, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu mente, respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. Aquí, ¿no? Jesús está explicando cómo debemos vivir. Pero habría que ver esta cita bíblica desde la óptica de la primera bendición, la perfección individual. La persona que ama a Dios con todo su corazón y ama a todos los demás como a sí mismo, está o haya alcanzado ya la perfección individual o usted está acercando a la perfección individual. Es con Dios en el centro como el primer punto de concentración, el primer objeto de nuestro pensamiento. Dios en el centro, amando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y amando a los demás. Esta persona ejemplifica lo que significa ser una persona madura de corazón y de carácter. Pero más aún, la enseñanza de Jesús es bastante fuerte, ¿no? Nos exhorta a no solamente amar a las personas que son fáciles de amar, dice en Mateo 5, 44 y 45, más yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para ser hijo de Dios, nuestro Padre celestial, habría que amar hasta al enemigo. Habría que hacer bien para los que nos atacan, nos persiguen. Hasta que sí orar con corazón de amor y simpatía por aquellos que nos persiguen. Esto significa ser una persona madura. Esto significa tener un corazón maduro. Esto significa tener la perfección individual, o ser una persona que alcanza la fructificación, ¿no? La perfección significa poder amar en todas circunstancias, a todo tipo de persona, en los altos y en los bajos, en el momento de bendición o de maldición. Entonces, las palabras de Jesús son palabras verdaderas que nos guían a convertirnos en personas realmente maduras. En Mateo 18, 22, dice la Biblia, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? No sé si han leído este versículo, pero un poco es Pedro viene a Jesús quejándose. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este hijo? No, es este señor, esta persona, mi hermano. ¿Hasta 7 veces? Y yo, claro, es mi interpretación, pero yo estoy pensando de que tal vez Pedro está diciendo, sí, por favor, que sea solamente 7 veces. Porque si esta persona siempre me está persiguiendo y no sé qué hacer con él. Pero Jesús le mira y le dice, no, te digo que hasta 7, no, te digo, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Está bien dicho, Mónica? Lo expresé bien. Sí, está bien, 70 veces 7. Ok, excelente. Así le contesta Jesús. No, Pedro, no 7 veces. Como una infinidad de veces, Pedro, siempre hay que perdonarlo. No debe haber un límite de perdonar, ¿no? Y nosotros debemos entender también, ¿no? Jesús era así. No es que Jesús nos perdona todos los días, porque tú te das cuenta que tú te equivocas. Yo me doy cuenta, yo me equivoco todos los días, ¿no? Pero sigo recibiendo el perdón de Jesús, de Dios. Ese es el amor de un ser perfeccionado. Entonces, Jesús le está guiando a Pedro cómo vivir su vida. No guardar rencor, suéltalo. Ofrecer tu perdón, amarle, entenderle, comprenderle, ayudarle, ¿no? A mejorarse.
El padre Moon dice, el amor sacrificial o el amor sacrificado es dar y olvidar lo que uno ha dado. Muy interesante. Es una frase que él repite muchas veces. Dios ha estado dando y sacrificándose por la humanidad. Luego olvidando cuánto dio, cuánto sacrificó. Por eso le acabo de decir, cada vez, todos los días, Dios nos está perdonando. Porque si somos honestos, sabemos de que estamos equivocándonos, cometiendo errores todos los días. Y pedimos perdón todos los días y recibimos el perdón de Dios. Es por esto que Jesús dijo, cuando des limosna, no se entere tu mano izquierda de lo que hace a la derecha, Mateo 6:13. ¿No? Según el Padre Moon, el amor verdadero es dar y olvidar que has dado. No es que, bueno, ya te di 10 veces, no te doy más. El padre, cuando ama a su hijo, no cuenta cuántas veces le ama, cuántas veces le sirve a su hijo. Es una cosa natural. No hay que llevar un estado de cuentas. Al contrario, el amor verdadero, la persona que alcanza la perfección individual, ama en toda circunstancia, en todo momento, durante toda la eternidad. También el Padre Moon dice, si da esperando algo a cambio, no es un verdadero dueño de amor. Si da y luego olvida lo que dio, puede ser una persona central. Para recorrer el camino del amor, necesita servir y sacrificarse por los demás. ¿No es lo que Jesús dijo? Amar a Dios y amar al prójimo. Sin servir y sacrificar, su amor no puede crecer. O sea, el amor no es solamente un pensamiento o un sentir. El amor verdadero es el impulso emocional que te lleva a servir en forma concreta a la persona que amas a través de actos de servicio. Y eso implica que tú te sacrificas por él, que des algo de ti para el otro, para él o para ella. Aunque puede tener una capacidad de amar a una tasa de 10, si se sacrifica y sirve, esa capacidad puede crecer hasta 100,000, incluso 10,000. O sea, tú puedes pensar, yo puedo amar hasta este punto y nada más. Pero él dice aquí, el Padre dice que si tú te esfuerzas a dar un 10, en ese proceso tú expandes tu capacidad de amar. Y esa capacidad tuya de amar expande hasta un 100 o un 1000, hasta 10,000 o más. Entonces, tú experimentas un crecimiento en tu espíritu, un crecimiento verdadero interno. En el proceso, no solamente de sentir amor en tu mente, en tu espíritu, o decir que amas con palabras, sino a veces tus actos, tú vas creciendo, llegando a ser una persona madura de corazón y de carácter. La perfección individual también significa llegar a ser uno con Dios. Jesús mismo dijo que Él y su Padre son uno. El Padre y yo somos uno en Juan 10:30. En Juan 14:10 Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús afirmó y nosotros entendemos que Jesús y Dios eran uno, ¿no? El Espíritu de Dios moraba, del Padre moraba dentro de Jesús. Jesús dijo que Él era uno con su Padre. Y además que nosotros hemos de ser uno con su Padre también, o con nuestro Padre. De la misma manera que Jesús alcanzó la unidad con Dios, la voluntad y el propósito, el deseo de Dios para nosotros es que nosotros también nos unamos con Él, que seamos uno con Él, que seamos todos el lugar de morada del Espíritu de Dios. En Juan 14:20 Jesús decía, en aquel día ustedes se darán cuenta de lo que yo estoy, de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes.
En Juan 17:21, Jesús decía, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces Jesús dijo de que Él era uno con Dios su Padre y que nosotros también hemos de ser uno con Él, con Dios también. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 3:16, Pablo decía, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pedro aquí también un poco recordando a la gente de los Corintios, ¿no? De que ellos fueron creados como templo de Dios. No solamente Jesús, ustedes también son templo, ¿no? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, fíjense en eso, recuérdense de eso. En Salmos 82:6 dice, yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Claro, son pequeños dioses, ¿no? Nosotros realmente no somos el creador, sino somos como Dios, porque somos los hijos de Dios. En Juan 10, 34-35 dice, ¿y acaso respondió Jesús? ¿No está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, en resumen, la perfección individual significa de que la mente y el cuerpo se hacen uno. El individuo llega a ser una persona madura de carácter y de corazón y se une en la perfecta unidad con Dios. Esto significa ser una persona que alcanza la primera bendición. Jesús cumplió la primera bendición. Él consiguió la perfección individual. En Colosenses 1:15 dice, Él, quiere decir Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El Over the Moon, hablando de Jesús, dice, Jesús dijo que Él y Dios eran un solo cuerpo. Además, Él era el Hijo de Dios, específicamente el Hijo unigénito. Jesús es el Hijo de Dios simplemente porque estaba perfectamente unido con Dios en voluntad y en corazón. O sea, Jesús es Hijo de Dios, no hay duda. Pero si reflexionamos un poco acerca de la palabra de Jesús que hemos leído hasta ahora, Jesús también está exhortando a nosotros que nosotros seamos iguales como Él, igual a Él, ¿no? Unido con Dios, en la voluntad de Dios y en corazón. También dice el Padre Moon, debido a esta unidad, Jesucristo pudo morir voluntariamente por el resto del mundo. ¿Cómo pueden llegar a ser los verdaderos hijos e hijas de Cristo? Llegando a ser uno perfectamente con Cristo, uno con su espíritu y uno con su corazón. O sea, Jesús es Mesías, es el mediador entre nosotros y nuestro Padre Celestial. ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en hijos verdaderos de Cristo? Uniéndonos con Cristo y a través de Cristo uniéndonos con Dios. Jesús alcanzó la perfección, ¿no? Llegó a ser la encarnación de la palabra de Dios, realmente la encarnación del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios viviente. Pero hay que entender que esto ocurrió a lo largo de su propio crecimiento. Jesús no nació perfecto. La Biblia misma, como vamos a ver, lo explica. En Hebreos 5:8-9 dice, aunque era hijo, hablando de Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. O sea, Jesús aprendió. Mediante el sufrimiento estaba aprendiendo y consumaba su perfección. Llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, esto fue un proceso también de desarrollo de Jesús. En Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría
y en estatura, y en el favor de Dios y toda la gente. Este versículo se refiere a la niñez o la juventud, a la adolescencia de Jesús. Y aquí la Biblia está afirmando que Jesús como adolescente, como niño, pasó por un tiempo de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento, aprendiendo en el tiempo, ¿no? Desarrollando espiritualmente en el tiempo. También en Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Otra vez, afirmando que Jesús pasó por un tiempo de desarrollo, de crecimiento, como todos nosotros. Pero Jesús pide que nosotros también seamos fructíferos. En Apocalipsis 3:21 dice, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, Jesús tuvo que vencer y como consecuencia de haber vencido, pudo estar con Dios en el cielo, en su trono. Y de la misma manera, si nosotros llegamos a ser vencedores, tendremos el derecho de sentarnos al lado de Jesús en el trono de Dios en el cielo. En Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesús es solamente el primero, es el modelo. Nosotros seguimos los pasos. Entonces, de la misma manera que Jesús alcanzó la perfección, nosotros debemos seguir sus pasos como primogénito nuestro y convertirnos en los herederos de la victoria de Dios. Entonces, ser fructífero significa ser personas maduras. Vamos a hablar ahora de la segunda bendición, que como entendemos es la multiplicación o multiplicarse, o sea, formar familias. Volviendo a Génesis, dice en Génesis 1:28, y Dios los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Multiplicarse significa formar familias de amor, centralizados en Dios, y de la misma manera que el individuo debe reflejar la imagen y semejanza de Dios, la familia es la multiplicación de la imagen y la semejanza de Dios. La familia exitosa, la familia verdadera, la familia de amor, tiene que formarse sobre el fundamento de la primera bendición, ¿no? Si un hombre o una mujer no maduro, se unen para formar un matrimonio, su falta de madurez va a dar fruto en inmadurez en su familia. Y por eso Dios es muy sabio. La familia debe formarse primero sobre el fundamento del crecimiento individual. Entonces el hombre debe madurarse, unirse con Dios, ser una persona centralizada en Dios, una persona de corazón verdadero, con amor verdadero. Y la mujer también. Entonces esposo y esposa se unen sobre ese fundamento. Y así entonces ellos son personas unidas con Dios, son la extensión de la imagen de Dios. Y cuando den a luz a sus hijos, los hijos ven en sus padres, en el padre y en la madre, el mismo rostro de Dios. Entonces, los niños nacidos en esta clase de familia aprenden a conocer a Dios a través de sus padres, porque reflejan la naturaleza verdadera y original de Dios. En Génesis 1:27, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Muy importante. Tanto el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Tanto hombre como mujer son expresión de Dios. Son una expresión distinta, pero los dos son seres divinos. Por lo tanto, un hombre y una mujer
debe juntarse para completar la imagen de Dios. Claro, a nivel de la familia, a nivel del ser humano, tenemos mujeres y hombres. A nivel de la creación tenemos masculino y femenino, positivo y negativo. Hay un sistema de pares, que es simplemente la expresión de la imagen de Dios. Y la familia, expresado en el hombre y la mujer, el matrimonio, es la expresión concreta, sustancial, más alta de ese sistema de pares. Aquí las palabras de la doctora Hakchahanmun, la madre verdadera, madre mundo. ¿Por qué nos casamos? ¿No? Una pregunta muy importante. ¿Por qué tú te casas? ¿Por qué piensas en casarse? Aquí contesta la pregunta la doctora Moon. Nos casamos para parecernos a Dios. Dios existe como un ser de características duales. Por lo tanto, marido y mujer juntos reflejan más plenamente la naturaleza de Dios. Entonces, es como el destino nuestro, es la voluntad de Dios que nosotros seamos una pareja unida y en nuestra unidad que reflejamos la totalidad de las características y la imagen de Dios. Entonces el matrimonio se realiza para manifestar lo que Dios es como nuestro creador. En Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En Mateo 19:4-6 dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Un hombre completamente maduro y una mujer completamente madura se convertirán en marido y mujer después de haber recibido la bendición del matrimonio de Dios. Se convierten en la verdadera imagen de Dios, tienen hijos y establezcan un linaje de generaciones de Dios. Aquí otra vez palabras del Padre Moon. Cuando cumplieron 16, 17 o 18 años, Adán y Eva naturalmente comenzaron a preocuparse por el sexo opuesto. Así como cuando las flores florecen y el hombre y la mujer están intoxicados por su fragancia. Cuando llegaron a la adolescencia, Adán y Eva comenzaron a pensar en el sexo opuesto. O sea, las tres bendiciones, la primera significa madurarse individualmente. Pero en cierto momento de su desarrollo, el hombre y la mujer naturalmente empiezan a sentirse atraídos uno para el otro. Empiezan a pensar en el sexo opuesto. En el corazón del hombre hay una mujer a quien Dios ama. Y en el corazón de esta mujer que es la compañera objeto del hombre, también hay un hombre amado por Dios. Cuando se alaban mutuamente, Dios mirará y se sentirá feliz, y toda la creación también se sentirá alegría. La multiplicación significa formar una familia centralizada en Dios. Personas maduras, unidos en el amor de Dios, manifestando la verdad en sus acciones y también el amor verdadero en sus obras. Vamos a mirar entonces acerca de lo que significa la tercera bendición y lo que significa tener dominio, tomar dominio. En Génesis 1:28 dice, y Dios los bendijo con esas palabras. Domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces la palabra clave aquí es dominar, que dominen los hombres, ¿no? El hombre y la mujer. ¿Qué significa dominar? Porque a veces la palabra dominar para nosotros tiene algún sentido negativo. Vamos a ver qué significa el dominio bueno y original. En esencia, la tercera bendición
se apunta hacia el establecimiento de un mundo armonioso. Gente unida en familia, gente a nivel de la sociedad, de las naciones también en armonía, porque están centralizados en Dios, entran en una relación con la naturaleza, con el mundo natural, con el medio ambiente que nos rodea. Pero entramos en relaciones armoniosas. No, aquí vivimos entendiendo la naturaleza original del mundo creado, el mundo natural, los bosques, los ríos, el cielo, la tierra, todo eso. Entendemos que son expresión de las distintas características de Dios y la respetamos como respetamos a Dios, ¿no? Y la cuidamos y nos preocupamos, pero utilizamos también nuestro genio que Dios nos dio para cultivar el mundo en que vivimos y conservar y preservar y mejorar el mundo en que vivimos, estableciendo así una relación de armonía que solo puede establecerse cuando existe en el centro de nuestras vidas, nuestras acciones diarias, la verdad y el amor de Dios. El hombre de mundo dice, el hombre perfecto y la mujer perfecta tendrán dominio sobre toda la creación, incluidos a los ángeles, con el amor, el principio con que Dios creó toda la creación. El hombre perfecto y la mujer perfecta llegarán a ser los dueños del universo y devolverán alegría a Dios. O sea, hombre y mujer son criados más allá de la primera bendición, que es la perfección individual, y la segunda bendición significa tener una familia ideal y establecer sociedades y naciones ideales, sino también llegar a ser dueños, ¿no? Otra vez, la término dueño a veces no nos cae bien, pero aquí estamos hablando de dominar con amor, ¿no? Cuando tú amas a algo, a quien te amas se expresa con alegría. ¿Cómo te sientes tú cuando si tú eres mujer, tu esposo te ama? Tu rostro se llena con la expresión de alegría, ¿no? De la misma manera, la creación prospera, se hace aún más floreciente cuando el hombre entra en el entorno del mundo natural y se preocupa por el mundo natural en una forma, un modo de ser basado en el amor. No en sacar de la creación, sino hasta agregar a la creación por su presencia. La tercera bendición, dice Ramón, es que los seres humanos deberían crear el reino de los cielos en la tierra, donde no experimentarían ningún inconveniente o carencia en medio del entorno que Dios les otorgó. O sea, la tercera bendición no significa solamente dominar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al mundo, sino establecer el mundo ideal, el reino de los cielos, el ideal que Dios buscó. Entonces, todo ese entorno, ¿no? Expresando el amor de Dios es lo que devuelve alegría a nosotros, a la creación y a Dios. Es un mundo feliz. Dios, que es el ser original del amor verdadero, crió a los seres humanos como sus compañeros objetos de amor verdadero. Él quería que se convirtieran en seres perfectos de amor verdadero. Realizaran el ideal del amor verdadero como esposo y esposa y crearan el ambiente del reino de los cielos. Entonces, el propósito último de las tres bendiciones es establecer el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra y luego en el mundo espiritual. Y así a Jesús lo afirmó en Mateo 6:10. Dijo Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, dominar, tú puedes dominar esta plantita con amor, ¿no? Hasta hay estudios científicos que dicen que las plantas, los animales responden al amor, a la música, a las vibraciones positivas. Entonces, dominar, ser señor sobre la creación significa preocuparse, cuidar, administrar, gobernar, ¿no? Utilizar en el buen sentido el mundo que nos rodea. Hoy en día, en el mundo de avances tecnológicos,
es mucho más fácil que nosotros, si nos centramos en los valores verdaderos, podemos practicar este tipo de relación con el mundo natural. Y por supuesto, los avances a nivel internacional en el espacio nos permite hacer mucho más de lo que pudimos hacer en el pasado. Entonces, tener dominio representa establecer el mundo ideal que Dios desea. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de este mundo que nosotros pensamos que estamos buscando, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo será el mundo en donde existe el dominio verdadero? Primero es el lugar de morada de Dios. Todos los seres humanos nos relacionamos unos con otros como hermanos y hermanas. Es cierto que tú te das cuenta que Dios realmente es tu Padre. Tu Padre es tu Padre, decimos nosotros, y tu Madre, ¿no? Tanto Padre y Madre nuestro como nuestro Creador. Si experimentas su amor y te das cuenta que Dios es tu Padre, no tienes más remedio que darte cuenta también que los que viven a tu lado, que son parte de tu familia, también son hijos e hijas de Dios. Como Él es tu Padre y tú eres su hijo o su hija, ellos también son hijos o hijas de Dios. Y si tienen el mismo padre o la misma madre, como consecuencia, los que están cerca tuyo son tus hermanos y tus hermanas. O sea, formamos parte de una familia. Y si nos damos cuenta que Dios nos ama a mí tanto, debería amar tanto al otro a mi lado también de la misma manera. Y valoramos así los amigos, los familiares, los conocidos de esa misma manera. O sea, una actitud familiar, un amor familiar. En el mundo ideal también la ciencia se utiliza por el bien. Otra vez, el fundamento del mundo ideal no es la ciencia, es el individuo. Es como piensa una persona, como actúa una persona. Y así la persona de virtud puede utilizar los avances científicos para avanzar el mundo ideal de Dios. También es un mundo próspero, donde todos tienen como alimentarse, ¿no? Donde la gente vive en pro de los demás y por lo tanto hace posible que todos tengamos lo que necesitamos para comer adecuadamente. Cuidamos a la naturaleza con amor en este mundo, ¿no? Nos preocupamos, ¿no? Nos damos cuenta de que es una creación de Dios y lo tratamos así. Es un mundo también de riqueza, ¿no? De abundancia, ¿no? Porque si tú tratas al otro como a tu hermano o tu hermana y tu hermano sufre, tú no puedes descansar hasta que haces posible que ese sufrimiento desaparezca. Vivimos unos para los otros, no sacando unos de los otros. También en el mundo ideal, el mundo deseado por Dios, utilizamos los medios de comunicación con fines positivos. O sea, la revolución que buscamos en la vida, si quieres llamarlo así, tiene que arrancarse desde la revolución que ocurre dentro nuestro, convirtiéndonos en personas perfeccionadas de amor y bondad. Y así lo que expresamos por las ondas, ¿no?, electrónicas son valores y virtudes positivas, constructivas, no destructivas, no egoístas. Y también como consecuencia, las naciones en sí, como en una familia vivimos como hermanos y hermanas, las naciones también viven en una hermandad bajo Dios, no bajo valores relativos o conjeturas personales o deseos míos a expensas de los demás, sino bajo principios de bondad y justicia verdaderos. También económicamente, la economía es una economía donde todos, como dije, tienen lo que necesitan. El arte también abunda. El arte, pero un arte que expresa la creatividad, expresando los valores de la bondad, la verdad, la belleza, el amor, ¿no? Que es realmente la esencia de lo que Dios es. Entonces dice el Reverendo Moon acerca de la tercera bendición: si Adán y Eva se hubieran convertido en la encarnación de Dios, Él habría habitado dentro de sus corazones en aquel momento, y ellos reinando sobre la tierra y del cielo, el mundo físico y el mundo espiritual. O sea, este es el ideal original
que Dios quiso para el primer hombre y la primera mujer. Es su voluntad original eterna. También dice Reverendo Moon, la soberanía hubiera sido no solo la de Dios, sino también la de Adán y Eva. Por lo tanto, si habrían expandido el reino de Dios, el reino de la paz en la tierra. Entonces, para concluir, acá tenemos el resumen de las 3 grandes bendiciones. Primero, tenemos que ser individuos maduros. Si alcanzamos eso, hay esperanza para que tengamos familias de amor. Pero el primer paso reside en nosotros. Individualmente, tenemos que convertirnos en templos de Dios, a través de los cuales Dios puede obrar, manifestarse, tal como se manifestó a través de Jesús hace 2000 años. Sobre la base de ese fundamento individual, podemos establecer familias que son el centro de la sociedad. Una familia buena establece y forma una sociedad buena, una nación y el mundo bueno, ¿no? Y como dije en la última parte aquí, podemos así establecer un dominio. No un dominio de sacar, sino un dominio de brindar, de ofrecer a los demás y vivir en pro de los demás, dando y olvidándonos que hemos dado. Bueno, con eso, gracias por vuestra participación. Ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que no me alargué demasiado y no les aburrí demasiado, pero realmente fue una bendición para mí compartir esos principios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reverendo Stephen Boy. La verdad es que es un placer escucharle. La explicación ha sido excelente. La verdad es que uno siempre está aprendiendo con estas conferencias, a pesar de que tal vez uno ya las ha escuchado como una y otra vez, pero siempre hay algo nuevo. En la palabra siempre hay algo, ¿no? Que nos vuelve a enseñar algo nuevo. Es interesante como la palabra es poderosa, increíble. Así que démosle un aplauso al Reverendo Boy, un aplauso virtual, por favor, agradeciéndole de corazón. La verdad es que es increíble, increíble, increíble. Y vamos a nosotros a continuar con nuestro programa de estas conferencias. Después de esta charla, nosotros invitamos a todos los participantes a compartir, ¿no? En los que nosotros llamamos los cuartitos del corazón, donde vamos les voy a presentar unas preguntas que tenemos, ¿no? Después de esta conferencia. A ver, las voy a buscar, que ahora mismo se me perdieron. Un momentito. Unas preguntitas, más que para saber si entendimos o no, sino más bien para reflexionar, ¿no? Que nos invitan a reflexionar y nos dicen un poquito, ¿no? No en resumen, pero sí un poquito para decir, si no es que no entendimos o no, sino que a ver si es que nos ayudan, ¿no? A reflexionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa para usted ser fructífero como individuo, ¿no? Reverendo Boy nos estaba explicando eso en la charla. ¿Cómo uno puede ser fructífero en la vida diaria, ¿no? Y, por ejemplo, Dios dijo lo que Dios ha unido, que no permita que el hombre lo separe. ¿Qué significará eso en nuestras vidas, ¿no? Después de haber estudiado un poquito la conferencia, lo que el doctor Reverendo Boy nos ha explicado, nos vamos a ir a los cuartitos de reflexión, o los cuartitos, breakout room se llama en inglés, y veamos entre unos y otros, ¿no? Estas preguntas las podemos contestar entre nosotros y luego volvemos para volver a, ¿cómo se dice? A compartir, ¿ok? Vamos a pedir a 2 o 3 personas que compartan entre nosotros y así podemos, pues, aprender un poquito más entre nosotros. Entonces, los grupos de compartir son al azar, ¿ok? No necesariamente, digamos, los tenemos así como asignados, o podemos decir, sino que son al azar. Así que solamente les voy a pedir que por favor, pues, cuando vean el cuartito, o sea, cuando diga, no sé cómo dice en español, pero normalmente en inglés es join. En inglés dice join. En español no sé qué dice cuando sale el cuartito de compartir. Interpreto que dirá unirse, digo yo, ¿no? Dirá unirse. En fin, entonces nos vamos a ir unos 7 minutitos, ¿ok? Por favor. Mónica,
Antes Dígame. puedo hacer una pregunta. Las preguntas las hacemos después. Es muy pequeña. Ok. Adelante. Ok. Lo que pasa es que yo fui invitada para ese grupo hoy, ¿verdad? Yo ni sabía que estaba, ¿verdad? Y las conferencias están excelentes, ¿verdad? Esas conferencias no se puede compartir para nosotros en PDF para podermos también dárselas así a invitados, a familias, porque muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo mi Mesías Tribal, pero a veces también tengo un poco de dificultad de tener esos tipos de conferencias, ¿no? Así bien elaboradas, ¿no? Para pasar para las personas. Ok, si acaso, pues luego conversamos, Joelma, ¿ok? Sí, gracias. Luego conversamos con este tema, ¿ok? Vamos ahora a ir a nuestros cuartitos para compartir y luego te conversamos personalmente con este tema, ¿ok? Entonces, hágame el favor, ahora les vuelvo a escribir en el chat las preguntas para compartir. Muchas gracias. Hágame el favor, cuando vea el botoncito de Join, pues entrar al cuartito para compartir. En unos 7 minutos estamos de vuelta. 7 minutos a partir de ahora. Por favor. No sé si estáis viendo el cuartito para compartir. Para que nadie se quede solo. Lo que me interesa es que nadie se quede solo. Si me hace el favor. Y tengo que cambiar a la gente porque si no se me quedan solos. Uno. Ok. Exacto. Ok, los que estamos aquí en el May Session también podemos compartir. Los que no. Ok, no todos se han ido al cuartito. Ok, no pasa nada. Aquí hay hermanos que están trabajando y están de vuelta a casa, entonces no pueden entrar a los cuartitos. Pero bueno, los que estamos aquí. Bueno, respondiendo a tu pregunta,